tenemos a Humberto Franco Bazán. Humberto es paraguayo. Él es contador público de la Universidad Nacional de Asunción y con una especialización en docencia universitaria, también de la Universidad Nacional de Asunción. Ha trabajado 17 años como servidor público en la Contraloría General de la República del Paraguay, 5 de los cuales se ha desempeñado como director general. Además, lleva 10 años como docente de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo. Humberto además ha participado en diversas instancias regionales y subregionales de desarrollo, ya sea EFSUR, que es la que nos reúne acá, o OLACEF, que es la organización que agrupa a las Contralorías de América Latina y el Caribe, y ha participado en distintas auditorías coordinadas y además en programas de aseguramiento de calidad de una auditoría coordinada que se hizo sobre pobreza. Así que tiene mucho que contarnos y Humberto nos va a hablar ahora sobre la incorporación de la perspectiva de género en programas y proyectos del Paraguay. Humberto, por favor. Tienes 10 minutos. Buenas tardes. Sí, básicamente les voy a hablar sobre la feminización de la pobreza en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en programas y proyectos sociales del Paraguay. Antes de iniciar, hago una aclaración bien grande. Nosotros somos control y no somos gobierno. Entonces les voy a hablar desde el enfoque de la experiencia que tenemos nosotros auditando estos programas del gobierno paraguayo. Antes de iniciar propiamente, le quería dar unos pequeños datos de la última auditoría iberoamericana de igualdad de género, donde, como comentó Osvaldo, tenemos, en cuanto a los segmentos de planificación, financiamiento y seguimiento, básicamente en desarrollo, pero es todavía muy primario e incipiente en cuanto a presupuesto se refiere, y eso impacta en forma muy significativa esto. Quería también destacar que menos de la mitad de los hombres y mujeres que trabajan en las contralorías y en los tribunales de América expresan que no existen acciones institucionales para promover la conciliación entre la vida laboral y familiar. Y esto es un punto que deben tener en cuenta las autoridades de dichos organismos. A la pregunta, ¿qué sociedad puede ser feliz y sentirse orgullosa de sí misma cuando una parte de su población está frustrada y empobrecida? Es el tema que hoy nos ocupa. Es el tema que ya vinieron hablando las compañeras, Jaime. Y ahí es donde surge el enfoque multidimensional de la pobreza. Es decir, la mujer que debe tener acceso a educación, que debe tener acceso a salud, que no debe olvidar el componente social, el ambiental y así sucesivamente. Y quería compartir con ustedes un pequeño poema a grandes rasgos de una poeta compatriota que vivió la dictadura que tuvimos nosotros hasta el 89, ¿verdad? Ella fue exiliada a Argentina, falleció en Buenos Aires. Y ella decía, voy a decirlo de entrada, para el que quiera entender, son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Y esta historia que tenemos nosotros en Paraguay, que tampoco es ajena a los demás países, gira en torno a eso, a la discriminación histórica que tuvieron las mujeres y que siguen teniendo. Se hizo un estudio en el año 2014 por parte de la Universidad Nacional de Asunción a través de la Facultad de Ciencias Económicas, donde se demostró que los porcentuales de actividad y de ocupación plena para las mujeres siempre eran menores. En cambio eran mayores cuando se hablaban de tasas de subocupación o desempleo. Esto hizo al gobierno y a nosotros como Contraloría General de la República a hacer una mesa de trabajo y una cumbre en ese entonces, donde dijimos, bueno, algo tenemos que hacer para mejorar esto. Esto no puede continuar así. Desde, digamos, el marco rector, que es nuestra Constitución Nacional, se cubren o se habla de la igualdad de las personas, de las garantías de la igualdad de los derechos del trabajador, tanto hombre como mujer. Y yo quería hablarles específicamente de un caso que nos ocupa auditar, que es el programa Tecopona.
Tecoporá es una frase en guaraní que significa vivir bien, bienestar. Tecoporá es un programa social que sufrió sucesivos cambios en su organismo ejecutor, la Secretaría de Acción Social, hoy Ministerio de Desarrollo Social. Comenzó con menos de 10.000 beneficiarios, hoy tiene más de 163.000 familias. Comenzó con el otorgamiento de un subsidio económico a las cabezas de familia, que en ese entonces se le daba a los hombres, pero como se demostró un fracaso de ese programa, la Contraloría recomendó automáticamente cambiar la cabeza de familia a la otra parte, donde sí tuvimos avances significativos. Y este programa es sujeto de varios, digamos, complementos. Inicialmente se abocaba solamente a la educación, ahora se incorporó el componente de salud, el componente también de alimentación, y se exigen corresponsabilidades a las cabezas de familia, que son las madres, para cumplir, digamos, el motivo, el cometido, que es disminuir los índices de pobreza que tenemos en nuestro país. En cuanto a ODS, quería comentarles rápidamente que Paraguay, antes de la cumbre ODS de septiembre de 2015, emitió su Plan Nacional de Desarrollo 2030, nuestro PND 2030. Y en él expusimos las políticas públicas que el Paraguay, diseñó hasta el 2030 para tener, o girar en torno a 3 grandes ejes: la reducción de la pobreza en todas sus formas, la parte económica en cuanto a crecimiento y la inserción del Paraguay en el mundo. Cada uno de estos ejes tenía 4 líneas transversales: la igualdad de oportunidades, la gestión pública, el ordenamiento territorial y la sostenibilidad ambiental. Nosotros comenzamos a hablar de esto, luego surgen los ODS, anteriormente ODM, bueno, aquí ya más, ¿verdad? 17 y no 8. Y entonces vimos abocados a empezar a enlazar o vincular nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se creó una comisión en el año 2016 por decreto, encargada, de hacer la implementación, el seguimiento y el monitoreo de estos objetivos de los ODS. El Ministerio de Hacienda, el Gabinete Social, Relaciones Exteriores, quien ejerció la coordinación, la Secretaría Técnica de Planificación, la Dirección de Estadística y Censos, se están comenzando a ocupar sobre este tema. Este es el decreto de creación y ya se ensayó una estructura donde, si se fijan, ven que se encargaron grupos de trabajo basados en los 3 ejes: social, económico y ambiental, y donde fueron definidos los 17 objetivos, salvo uno de vida submarina que nosotros no aplicamos porque somos mediterráneos como Bolivia. El año pasado se hizo una declaración conjunta de interpoderes donde tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial se comprometieron a continuar en la prosecución del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En cuanto a fin de la pobreza, que es el ODS 1, nosotros estamos experimentando reducciones en la pobreza. No decimos que todo es perfecto, no decimos que los gobernantes o los representantes son blancas palomitas, pero estamos haciendo lo posible. Y nosotros desde Contraloría, con el informe que producimos y las recomendaciones que hacemos, tratamos de que eso impacte en un mejor vivir para todos nuestros compatriotas. Tenemos un avance en la construcción de indicadores, donde, si se fijan, ven que se está implementando de 234 indicadores, tenemos 47 indicadores construidos y tenemos una serie de indicadores a ser construidos, pendientes de construcción. En cuanto a fin de la pobreza y en cuanto a ODS, tenemos ahí en la placa, tenemos la participación que le da el gobierno a los organismos o a la sociedad civil también. SEAMSO es una ONG que está trabajando muy fuertemente en esto, con nosotros también está trabajando como Contraloría.
Estamos haciendo también a nivel de gobierno y con apoyo de nosotros conversatorios, y tenemos una actividad ahí, como ven, que este viernes que viene, donde ya se empieza a inculcar desde los colegios y escuelas la importancia de lo que implica lo implican los ODS y el compromiso que tuvimos nosotros como país y 192 países más. Y bueno, a la pregunta esa que les puse inicialmente, nosotros creemos que vamos por un buen camino, creemos que como ente fiscalizador superior podemos producir más para nuestro país y para nuestros compatriotas, y ese es el camino. Y Awille TPM, que es una frase en guaraní que quiere decir muchas gracias a todos, y gracias Tarija por recibirnos.